Investigación en ciencias médicas, conocimiento en salud para la sociedad. Investigación de los 16 Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad. Es complementaria e integral. Entérate. Ciencias médicas para todos. A través de Radio SME. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Entérate, Ciencia Médica para ti, Ciencia Médica para todos. Bueno, les recuerdo que este programa se realiza por el Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud, CITIC Salud, en colaboración con el Sindicato Mexicano de Electricistas y Radio SME. En esta ocasión vamos a tener un programa muy interesante. El doctor Eduardo Aranda Bricail nos platicará sobre el Sinvestab y el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por invitarme. Voy a platicar un poquito sobre lo que usted menciona y sobre qué es el Sinvestab. Gracias. Antes de iniciar con el doctor, vamos a escuchar un poco sobre su semblanza. Pues bien, el doctor Eduardo Aranda Bricail es ingeniero industrial en eléctrica del Instituto Tecnológico de Pachuca. Cuenta con una maestría en ciencias en control automático del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con un doctorado en ciencias en control automático de la Escuela Nacional Superior de Mecánica y la Universidad de Nantes, Francia. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Reina en Kingston, Canadá. Ha realizado estancias académicas en la Academia de Ciencias de la República Checa y en el Instituto de Investigación en Comunicaciones y Cibernática en Nantes, Francia, y en el Instituto Mexicano de Petróleo. Dentro de sus reconocimientos destaca como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro regular en la Academia Mexicana de Ciencias. Fue secretario, vicepresidente y presidente de la Asociación de México de Control Automático. También es miembro del Comité Técnico de Sistemas No Lineales de la Federación Internacional del Control Automático. Y actualmente se destaca como un investigador categoría 3C en la sección de mecatrónica del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Sinvestab. Muy bien, doctor. Pues cuéntenos, ¿qué hace el Sinvestab y por qué hablar del artículo 123 constitucional? Gracias, doctora. Si me permite, voy a empezar a compartir pantalla. Antes de platicar un poquito, perdón, me puede corroborar usted si ve bien y le pido que me Se ve interrumpa perfecto. si no se ve bien. Ok, perfecto. Y que me detenga usted si hay alguna duda o no se ve. Con gusto. Eh, Gracias. Antes de hablar sobre el Sinvestab, quisiera presentar la plática de hoy. Voy a hablar sobre las implicaciones del famoso artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo en las relaciones laborales del personal académico del Sinvestab. Este fue un trabajo que yo escribí y publiqué originalmente en la revista Nexos en octubre del año pasado y después, por alguna razón, cayó en manos del doctor Alberto Nava, editor de la revista El Foro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Le pareció que el artículo era interesante y me pidió autorización para reproducirlo en dicha prestigiada revista. Bien, entonces quiero presentar en esta charla brevemente qué es el Sinvestab y cuál es la problemática que enfrentamos en cuanto a nuestras relaciones laborales los investigadores del Sinvestab. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creado por decreto presidencial del presidente Adolfo López Mateos en 1961 y posteriormente su estructura administrativa también fue modificada por decreto presidencial en 1982. Para mí, digamos que faltando a la modestia, yo considero que el Sinvestab es el buque insignia de la investigación científica en México. Eh, el Sinvestab cuenta con, y voy a argumentar por qué considero que es el buque insignia de la investigación científica en México. El Sinvestab cuenta con unidades
2 en la Ciudad de México, en Zacatenco y Coapa, pero también en Saltillo, en Monterrey, en Guadalajara, en Irapuato, en Querétaro, en Tlaxcala y en Mérida. Y cuenta con departamentos organizados alrededor de 4 eh, áreas del conocimiento que le llamamos nosotros. En ciencias básicas, pues menciono física, química y matemáticas, que son las ciencias duras clásicas. En ciencias biológicas y de la salud, hay una plétora de departamentos, tantos que escapan a mi memoria, muchos de ellos. Podría yo mencionar los que me vienen a la memoria: farmacología, toxicología, patología, infectómica, fisiología y neurociencias, este, eh, biología molecular, biomedicina molecular, etcétera. Les digo que es un área de investigación que cuenta con muchos departamentos y como no es mi especialidad, algunos de sus nombres inclusive escapan a mi memoria. Tecnología y ciencias de la ingeniería, que es donde yo me desenvuelvo, pues está el Departamento de Ingeniería Eléctrica, a donde yo pertenezco, y que es uno de los 3 departamentos fundadores del CIMBESTAB. Pero también está control automático, computación, biotecnología, eh, está el Centro de Transferencia de Semiconductores en Guadalajara, en la unidad Saltillo y en la unidad de Querétaro trabajan también con cerámica y nuevos materiales. En Saltillo también trabajan con robótica. En cuanto a ciencias sociales, en Zacatenco está el Departamento de Matemática Educativa, en la sede sur el de Investigaciones Educativas y en Mérida el de Ecología Humana. Esto es a manera de presentación de qué es el CIMBESTAB. Bien, el director general que fundó el CIMBESTAB fue el doctor Arturo Rosenbluth Stearns, eh, muy famoso y renombrado. Pero también quiero mencionar al segundo director del CIMBESTAB, el doctor Macié, que fungió como director en el periodo 70-78 del siglo pasado, porque emitió el primer reglamento de operación del CIMBESTAB, y el doctor Adolfo Martínez Palomo, que a lo mejor algunos de los investigadores afiliados al CITIC conocen por ser una autoridad en su área, que es la infectómica, si no me equivoco. Y él, en su periodo del 94 al 2, ahí tengo un error de dedo, discúlpenme, dice 94-22, no, su periodo fue del 94 al 2002, 8 años duró en funciones, y fue el primer director que inició una sistematización de todos los reglamentos, lineamientos, normas que había en el CIMBESTAB. Por eso es que quiero mencionarlo. El doctor Martínez Palomo emitió el Estatuto de Personal Académico, al que me voy a referir un poco más tarde. Bien, ahora ya entrando en materia, voy a presentar los 2 organismos gremiales con que cuenta el CIMBESTAB, y después abordo el tema principal de esta plática, que es la problemática laboral. El CIMBESTAB tiene 2 organismos gremiales. Uno de ellos es el Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, así llamado el SUTCIEA, que está registrado en el apartado B del artículo 123 constitucional. Y nosotros, la Unión del Personal Académico del CIMBESTAB, que agrupa a todos los investigadores científicos del CIMBESTAB, quienes estamos registrados en el apartado A del artículo 123 constitucional. Entiendo que los compañeros del CITIC o el CITIC está registrado en el apartado A, entonces tal vez esta explicación que doy aquí entre las diferencias entre estar registrados en el apartado B y el apartado A sea un poco superflua, pero bueno, lo hago por la gente que pudiera no estar familiarizada con estos tecnicismos. Los trabajadores que se rigen por el apartado B, sus relaciones laborales están dadas por la ley del ISSSTE, tienen condiciones generales de trabajo, y sus conflictos laborales se dirimen en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Los trabajadores del apartado B no tienen derecho a huelga, o al menos
es tan terriblemente complejo poder declarar una huelga legal en el apartado B que hasta donde yo tengo entendido, en México jamás ha habido una huelga legal por trabajadores del apartado B. Históricamente los juicios en el tribunal son muy largos, tardan muchos años y existe el mito urbano de que eh, los funcionarios del tribunal siempre son más proclives a favorecer a la patronal, en este caso al gobierno, que al trabajador. Para aquellos que estamos afortunadamente registrados en el apartado A, estamos regidos por la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria del apartado A. Sí tenemos contrato colectivo de trabajo, a diferencia de las condiciones generales de trabajo del apartado B, y nuestros conflictos laborales se dirimen en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. Sí tenemos derecho a huelga. De hecho, la UPAC que yo dirijo inició con su primer e histórico emplazamiento a huelga en el año 20 en el año 2020 para la redacción y firma de nuestro contrato colectivo de trabajo. Y después de eso, todos los años emplazamos a huelga para revisión salarial y los años impares, por ejemplo, este año 25 nos acaba de tocar para revisión integral del contrato colectivo de trabajo. De hecho, el mismo día de hoy, a las 3 de la tarde, en las oficinas del director del Sinvestab, firmamos el convenio de revisión del contrato colectivo de trabajo que estará vigente para el bienio 25-27. Bien, eh, en el año 2019, la Ley Federal del Trabajo sufrió una profunda reforma que, a mi juicio y en el juicio de especialistas en derecho laboral, ha sido muy benéfica para los trabajadores. Sin embargo, al ser una reforma muy, muy ambiciosa y que trastocaba completamente el mundo laboral, no podía ser implementada de un momento a otro, de manera que se dividió al país en 4 regiones y se fue implementando poco a poco en el año 19, 20, 21 y en el 22, que es el último año, se implementó para digamos, los patrones o los organismos o las instituciones que tenían presencia nacional. Por eso fue que el Sinvestab le aplicó esta reforma solamente hasta el año 22 y de ahí en adelante estamos regidos por por la reforma de la Ley Federal del Trabajo del año 19. Mi experiencia personal es que el tribunal es un tribunal moderno que tiene excelentes instalaciones, los jueces son altamente capacitados. He tenido excelentes experiencias con los jueces ahí. Todos ellos son muy jóvenes, muy, pues altamente especializados, muchos de ellos con cursos dados por la propia Organización Internacional del Trabajo para que sus sentencias se apeguen a los tratados internacionales que México ha suscrito. Y los juicios son realmente expeditos, sobre todo en comparación con los juicios en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El Tribunal Federal de Asuntos Colectivos se encuentra en la carretera Picacho a Jusco, a un lado de Six Flags. Seguramente algunos de ustedes que tengan niños pequeños o jóvenes conocerán esa zona. Bien. ¿Cuál es la problemática laboral del personal académico de los investigadores? Que es el tema del que quiero hablar el día de hoy. Aparentemente, el doctor Rosenblut, primer director del Sinvestab, diseñó un esquema en que los investigadores tuvieran contratos exclusivamente por 4 años. Sin embargo, al tercer contrato, este se volvería indeterminado. No me gusta utilizar el término indefinido o permanente porque la propia ley les llama indeterminados. No son indefinidos o permanentes porque nada en la vida es permanente. Un contrato indeterminado no quiere decir que un patrón no pueda correrte. Si cometes una falta grave, si te robas un equipo o cometes una tropelía, pues por supuesto que te pueden despedir. Contrato indeterminado quiere decir que no te pueden despedir sin una causa justificada, y plenamente demostrada a juicio de un juez de lo laboral. Bien, no hay ninguna evidencia escrita de que este fuera el deseo explícito del doctor Rosenblut. Sin embargo, el doctor Macié, que fue el segundo director del Sinvestab, expidió un reglamento
Yo tengo una copia de ese reglamento que me facilitó un compañero de nuestro sindicato, pero no tiene fecha. Por alguna extraña razón, no tiene la fecha en que fue. Tiene la firma autógrafa del doctor Macié, pero no tiene la fecha en que fue expedido. Entonces, solo sabemos que fue expedido en algún momento entre el 70 y 78, y donde menciona lo mismo que en el punto anterior, que al tercer contrato de 4 años, el contrato se volvería indeterminado. Por alguna razón que yo digo que está perdida en los laberintos burocráticos, los subsecuentes directores siguieron otorgando contratos de 4 años nada más, pero nunca transitaron a dar contratos indeterminados a partir del tercero. Y se enraizaron y se siguen aplicando hasta la fecha los contratos de 4 años. El Estatuto Personal Académico, al que me refería yo anteriormente, que fue emitido por el doctor Martínez Palomo, trataba de reglamentar estos contratos de 4 años con un proceso que yo llamo alambicado y poco claro. Eh, el Estatuto Personal Académico lo que dice es que cuando se vence tu contrato, si, si gozas con las becas de exclusividad y desempeño académico, tu contrato se renueva de manera automática. Para que goces de las becas de exclusividad de desempeño académico, cada 2 años hay una evaluación de tu productividad y tienes que juntar un cierto número mínimo de puntos. ¿Cómo juntas los puntos? Pues con estudiantes graduados, con cursos ofrecidos, con artículos publicados, básicamente. Sin embargo, si no tienes la productividad requerida y no gozas de las becas, se te renueva contrato por 2 años exclusivamente. Y si nuevamente después de esos 2 años no tienes la productividad requerida, a solicitud expresa del Colegio de Profesores del departamento correspondiente, se puede renovar por 1 año más exclusivamente el contrato colectivo de trabajo. Bien, yo digo que este proceso es alambicado y poco claro porque los colegios de profesores, pues son un grupo colegiado muy respetable de especialistas muy doctos, de grandes eminencias en su área, pero un colegio de profesores no goza de personalidad jurídica. Entonces, yo considero que decidir sobre la vida laboral de una persona y decidir si se le debe o no se le debe contratar en base a lo que opine un grupo de personas que ni siquiera es un órgano legalmente constituido, pues es cuando menos, pues poco claro, ¿no? Y sin embargo, perdón, a la par de esto, esta consulta al colegio se ha tergiversado, de tal manera que hay profesores a los que a pesar que durante muchos años no reúnen los puntos requeridos por el Estatuto de Personal Académico, el secretario académico del Sinvestab reúne al colegio y el colegio vota, no, pues es que sí hay que renovarle su contrato al profesor fulanito porque es una eminencia y es muy querido y queremos contar con su presencia, aunque no tenga la productividad requerida. Y a contrario sensu, hay profesores este, uno de ellos, conozco muy bien su caso porque está agremiado a nuestro sindicato, que durante todo el tiempo que lleva en el Sinvestab siempre ha mantenido los puntos que le pide el estatuto para obtener su contrato de 4 años y por alguna razón desconocida, el director le otorga solamente contratos de 2 años. Entonces, como les digo, estos contratos de 4 años, pues son complicados, son poco claros y se prestan a libre albedrío de los funcionarios en turno. Creo que hasta sobraría decirlo, pero lo voy a mencionar. Es una terrible injusticia porque un investigador productivo, que tenga los máximos honores, que tenga los máximos premios, que gradúe a muchísimos estudiantes, que publique una cantidad increíble de artículos cada año en el Sinvestab, está condenado a tener contratos de 4 años por el resto de su vida. Esto claramente es una injusticia. Además, esto acarrea un sinnúmero de inconvenientes al personal académico. Por ejemplo, en el SNI, cada que se vence un contrato, hay que estar muy pendiente de no dejarlo pasar y enviar al SNI el nuevo contrato para que no se suspenda ni el nombramiento ni el pago del estímulo correspondiente. El PROMEP, el Programa de Mejoramiento Profesional de los Profesores,
También pide que cada que se renueva el perfil deseable se presente un contrato nuevo. Pues ya ha ocurrido que el Sinvestab, aún habiendo otorgado un nuevo contrato de 4 años, tarda años, literalmente tarda años en enviarle al profesor la copia de su contrato firmado, y ha habido profesores que pierden su perfil deseable de PROMEP porque no cuentan con su contrato para proveerlo a la PROMEP. Y aunque pareciera un poco chusco, no lo es. En estricto sentido, un investigador del CINVESTAB no es un sujeto recomendable para obtener un crédito o para obtener una visa para viajar al extranjero, porque en estricto sentido, en un par de años puede quedar desempleado. Entonces, es un despropósito el mantener los contratos de 4 años. Bien, ¿cómo ha tratado nuestro sindicato, la Unión del Personal Académico, estos problemas? Durante la redacción del contrato colectivo original en el año 2020, la patronal, el director, se negaba a establecer que después de 6 meses los contratos deberían de volverse indeterminados, que es lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Inclusive hubo un momento en que los negociadores del director se levantaron de la mesa y dijeron que no iban a poner esta redacción en el contrato. En un último esfuerzo, su servidor, yo y el abogado Carrasco, nuestro apoderado legal, le pedimos una cita privada al director en la que participamos solamente el abogado Carrasco, el director, el abogado del director y yo. Y pues le hicimos ver que no estábamos pidiendo nada exorbitante, que solo estábamos pidiendo que se cumpliera la ley, y que si nos orillaba a irnos a huelga, pues lamentablemente nos íbamos a ir a huelga con la mancha indeleble que eso iba a dejar en su administración, y que además no dejara pasar la oportunidad de firmar el histórico primer contrato colectivo de trabajo. Al parecer tuvimos suerte y estas palabras tuvieron oídos en el director Mustre, director del Sinvestaba a la sazón, y les habló a sus funcionarios y les dio luz verde para que continuáramos las negociaciones. Y ahí nuestro abogado, nuestro apoderado legal, el maestro Carrasco, tuvo una idea genial y le propuso al abogado del Sinvestá, eh, el difunto abogado, amigo mío, Julio Bautista. A ver, Julio, mira, algo que no te puedes negar es a que transcribamos la ley en el contrato. Si a mí no me gusta tu redacción y a ti no te gusta mi redacción, vamos a poner en el contrato lo que dice la ley. Y es un argumento simple, pero muy poderoso, ¿no? Nadie se puede negar a transcribir la ley o a respetar la ley. Entonces, nuestro contrato colectivo de trabajo marca literalmente lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, aún violando el contrato colectivo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo, el principio de estabilidad en el empleo y el principio de negociación colectiva, que son derechos constitucionales, la patronal sigue otorgando contratos de 4 años. Entonces, un buen día, pues nos cansamos, y al ver que todas las puertas estaban cerradas, la UPAC emprendió en junio del año 24 un procedimiento especial, que así se le llama, procedimiento especial, que está consignado en el artículo, por ahí del artículo 894 de la Ley Federal del Trabajo. Está regulado el procedimiento especial, un procedimiento especial contra el Sinvestá por violar los preceptos que ya he mencionado. Y como les digo, los juicios en el tribunal son realmente expeditos. En noviembre del año 24, es decir, 5 meses después de haber interpuesto nuestro procedimiento especial, y fueron 5 meses porque se atravesó la pausa judicial derivada de la reforma judicial. Si no hubiera habido esta pausa, tal vez hubiéramos podido tener respuesta en solo 3 meses. En noviembre del año 24, la jueza competente, todavía recuerdo su nombre con mucho cariño, la jueza Karen Pérez, dictó sentencia, y su sentencia fue que 3 artículos del Estatuto de Personal Académico que imponen los contratos de 4 años son inválidos porque violan la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo y el principio de estabilidad en el empleo. El director del Sinvestaba, ante este resolutivo que le era adverso, propició o promovió un juicio de amparo contra esta sentencia. Me voy a referir a ese juicio de amparo un poco más tarde.
Pero entonces, pues al haber promovido juicio de amparo, el tribunal colegiado eh, aceptó el amparo y proveyó al Sinvestab con una suspensión temporal, de manera que por el momento se siguen aplicando los contratos de 4 años hasta que el tribunal colegiado no dé su sentencia definitiva, la cual sinceramente esperamos con mucha ansiedad se dé antes de agosto del 25, porque si no se da antes de agosto del 25, ustedes saben que con la reforma, por no llamarle desbarajuste, que va a haber en el Poder Judicial a partir de septiembre de este año, pues quién sabe qué pueda pasar con este amparo, porque si se cambian los magistrados que están estudiando el asunto, pues tan solo para volver a conocer todos los antecedentes del mismo y todos los trámites legales del mismo, pues nos vamos a empantanar quién sabe cuántos meses o años en obtener una resolución definitiva. Que esto, digo yo, también es perjudicial para el Sinvestab, porque el Sinvestab, justo antes de que obtuviéramos la resolución en nuestro favor y justo antes de que el director promoviera un juicio de amparo, estaba iniciando un proceso de reforma del Estatuto del Personal Académico, pero ahora no lo puede hacer. El estatuto se tiene que dar tal cual, en tanto no se resuelva en definitiva el amparo. Esta es la problemática y este es el tratamiento que la organización sindical que yo represento ha dado a este problema. Bien, quiero mencionar cuáles son los conflictos que han derivado de esta problemática de los contratos de 4 años. A lo largo del tiempo, el Sinvestab tiene más de 60 años de existir. Ha habido rescisiones de contratos que están disfrazadas de no renovación. Al profesor X, un buen día llegan y le dicen, te voy a rescindir tu contrato, te voy a despedir, pero no le dicen despido, nada más le dicen, ¿sabes qué? Ya se venció tu contrato y no te lo voy a renovar. Es simple y llanamente un despido, pero lo quieren disfrazar de no renovación. Sin embargo, históricamente muy pocos investigadores demandaron ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado. Sin embargo, hay dos casos notables de dos profesores que son casi una leyenda en el Sinvestab, que demandaron al Sinvestab por despido injustificado y después de procesos larguísimos que duraron más de 5 años, y si no me equivoco, el otro de ellos duró 8 años, ganaron el proceso. El Sinvestab fue condenado a reinstalarlos en sus puestos y a pagar sumas millonarias por concepto de salarios caídos e indemnización. Existe otro caso muy lamentable que afortunadamente se resolvió positivamente. Una investigadora de una unidad foránea, nuevamente la despidieron o no le renovaron contrato, vamos a decir entre comillas, supuestamente por baja productividad. Pero resulta que la profesora estaba en su periodo de un último contrato de 1 año y bajó su productividad por la sencilla razón de que se encontraba embarazada y sufría de un embarazo de altísimo riesgo, de tal manera que no se podía despegar de su cama. El Sinvestab le rescindió su contrato, la profesora muy afortunadamente ganó el juicio contra el Sinvestab fue condenado a reinstalarla y otorgarle un contrato indeterminado, ya no uno de 4 años, uno indeterminado, y a tratar futuros casos como el de ella con una perspectiva de género. Y ya a partir del año 20, en que yo asumí la dirección de la UPAC, todos los casos que ha habido de despidos injustificados o de no renovación de contratos, todos los hemos ganado y los profesores han sido reinstalados con un contrato indeterminado. Por eso es que la jueza Karen nos dio la razón en nuestro procedimiento especial y por eso es que tenemos fundadas esperanzas de que el tribunal colegiado ratifique todos estos antecedentes y nos dé la razón en definitiva. Bien, a manera de conclusión, este es el problema, esto es cómo lo hemos tratado y las afectaciones que ha sufrido el personal académico. Sinceramente, no entendemos la negativa de la patronal a ceñirse a la ley. O sea, no estamos pidiendo nada extraordinario. No estamos pidiendo que multipliquen nuestro salario por 5. No estamos pidiendo que nos paguen la gasolina en nuestros vehículos.
no estamos pidiendo nada estrambótico, estamos pidiendo simple y sencillamente que el Sinvestab se ciña a la ley. El Sinvestab tiene dos argumentos que la juez descalificó. Dice que la excelencia del Sinvestab se podría poner en peligro si se otorgan contratos indeterminados. Y la jueza le respondió que el principio de excelencia académica es algo muy loable y que es jurídicamente válido, pero que el principio de excelencia no se puede superponer a los derechos constitucionales. No, no para que alguien sea muy bueno en alguna actividad, vas a violar sus derechos constitucionales, porque si esas vamos, pues entonces podrías volver a autorizar la esclavitud, ¿no? Para que alguien se dedique en cuerpo y alma a trabajar y pues sí va a ser muy productivo, nada más que va a ser un esclavo. Es un ejemplo un poco absurdo, pero ese es el razonamiento de la jueza. Aunque tu argumento sea muy válido, no puedes pisotear los derechos constitucionales. Otro argumento de la patronal es que las universidades autónomas por ley sí pueden establecer contratos a duración determinada. Sin embargo, hay un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo, el capítulo 17, que establece que las universidades autónomas por ley sí pueden establecer una duración determinada para sus contratos, pero deben establecer claramente un procedimiento para alcanzar la definitividad. Y que en todo caso, el Sinvestado no es una universidad autónoma, porque somos un organismo público descentralizado, entonces no aplica eso para nosotros. Dije que me iba yo a referir al amparo que promovió el señor director. Nosotros creemos, los sindicalistas de entre los investigadores del Sinvestab, que una postura muy elegante y que le hubiera dado lustre a la dirección, hubiera sido recordado de aquí en adelante como uno de los grandes directores del Sinvestab, hubiera sido aceptar el fallo del Tribunal Federal de Asuntos Colectivos y no promover al paro, aceptar simple y llanamente la resolución de la jueza, porque dicho sea en palabras llanas, lo que está haciendo el director es establecer un procedimiento legal en contra de sus propios pares, en contra de los propios profesores. Y él antes que nada es un profesor igual que nosotros. Entonces, es un despropósito que haya promovido este amparo. Pero con los antecedentes que les he dado de lo que dijo la jueza Karen, de los juicios individuales que hemos ganado y de las consultas que hemos hecho con nuestros asesores jurídicos, creemos que vamos a ganar en definitiva la abolición de los contratos de 4 años. Esperamos que así sea. Perdón, perdón. Eh, quiero concluir esta plática hablando un poquito de perspectivas generales de nuestra organización gremial de la UPAC. Nosotros creemos que hay un trato inequitativo en favor del SUTSIEA, el sindicato de nuestros compañeros ATMs. Eh, por supuesto, nos llevamos perfectamente bien con ellos, tenemos muy buenas relaciones, pero el hecho es que durante 40 años ellos tuvieron su sindicato y nosotros no. Entonces, necesariamente todas las negociaciones laborales estaban polarizadas para favorecerlos a ellos y no a nosotros, porque nosotros no estábamos representados. Sostenemos que la bolsa de prestaciones socioeconómicas debe de repartirse con respecto al salario y no al número de empleados, como hace la patronal. También existe una multitud de prestaciones que aplican para los trabajadores ATM y que no aplican para nosotros. Existe premio por puntualidad, premio al mejor empleado del mes, ayuda para comida, ayuda para transporte, etcétera, etcétera, etcétera. La única prestación genuinamente para investigadores con la que contamos es la prestación de material didáctico y ni siquiera podemos negociar su incremento porque eso está regido por un tabulador nacional. Este, y ya el punto que derramó el vaso es que la Semana Santa era considerada todos los días de lunes a viernes como días no laborables para los trabajadores ATM y sin embargo para los profesores solamente era considerado como no laborables sábado y domingo y se nos quería escamotear lunes, martes y miércoles. Esto sí realmente era impensable
y yo no lo deseo ni lo busco, pero esto probablemente sí nos hubiera llevado a la huelga. Por eso digo que la relación entre el trato al subsidia y a nosotros es desigual. Con una redacción muy alambicada que no nos gustó y que hubiéramos preferido que fuera simple y llanamente la Semana Santa son días no laborables, pero al final, en la revisión que les digo que acabo de firmar el día de hoy a las 10 de la mañana, logramos rescatar la Semana Santa completa. Hay algunos otros ejes de lucha que tenemos. Por ejemplo, lineamientos de austeridad emitidos en el año 20 dice que las comisiones académicas no deben rebasar 7 días en lo nacional y 10 días en el extranjero cuando se paguen viáticos y pasajes, pero no habla de las comisiones cuando no se pagan viáticos y pasajes. Y afortunadamente el Sinvestav, pues hay profesores que son realmente eminencias. Yo mismo he tenido, yo no soy eminencia, pero sí he tenido oportunidad de ser invitado a Francia, al menos en un par de ocasiones, con todos los gastos pagados. Entonces nosotros sostenemos que eh, esta limitante de 7 y 10 días no debe de aplicar en esos casos donde no erogamos ningún tipo de recurso fiscal. Es una lucha que está en curso. Tenemos prestaciones que han sido pagadas por más de 30 años. Desde que yo entré al Sinvestab ya se pagaban. Sin embargo, nunca han sido regularizadas. Es decir, en el presupuesto solicitado por Hacienda a la Cámara de Diputados y otorgado por la Cámara de Diputados, no está etiquetado el dinero para pagar estas prestaciones. De manera que aunque se han venido pagando, siempre existe el peligro de que una nueva legislación las quiera escamotear. Por eso es que esa es otra lucha que seguiremos dando de poder incorporarlas como cláusulas de nuestro contrato para que entonces ya sean inamovibles. Y esto es una causa que nos atañe a todos los trabajadores, a todos los servidores públicos, trabajadores de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, a los trabajadores de los institutos de salud, a nosotros y a los trabajadores de todos los EPIs, a todos los trabajadores, servidores públicos. Es totalmente injusto nuevamente que si el tope de la pensión de jubilación por retiro a ver otra vez, perdón, lo dije mal, el tope de la pensión por retiro, por edad avanzada o vejez, es de 10 salarios mínimos para el grueso de los trabajadores, ¿por qué tiene que ser de 10 unidades de medida y actualización para los servidores públicos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué eh, el, el señor que atiende, que trabaja en un centro comercial, o el señor que maneja un autobús, o el señor que se dedica a cualquier otra actividad que ustedes gusten y mandes, ¿por qué vamos a tener un tope de salario diferente? Esto es algo terriblemente injusto. Desafortunadamente, esto es tan complejo que escapa a la lucha que un sindicato solo pueda dar, y eso sería ámbito de abordarse como federaciones o como confederaciones de sindicatos. Doctora Alejandra, pues le agradezco mucho su paciencia. He tratado de no extenderme demasiado y quedo a sus órdenes. Pues muchas gracias, doctor. Quedó bastante claro cuál es la situación que están viviendo los investigadores en el CINVESTAP. Y pues bueno, me gustaría que aclarara un poquito unos puntos. ¿Por qué considera al investigador como un trabajador? Perdón, no lo escuché bien. ¿Por qué considerar al investigador como un trabajador? Pues porque eso es lo que somos, ¿no? Prestamos un servicio. Nuestro servicio es impartir cursos, realizar investigación, publicar los resultados de nuestra investigación en revistas, asistir a congresos, elaborar proyectos que puedan ser de interés para las políticas del gobierno federal. Esos son nuestros servicios y recibimos un salario por prestar dichos servicios. Eh, yo, como dirigente sindical, también tengo ese problema con mis propios agremiados, que dicen, no, es que yo no soy trabajador, yo soy investigador. Pues disculpen usted, compañero, pero usted está recibiendo un salario
por prestar un servicio. Esa es la definición de trabajador. Por eso, ahí, pues yo lo que considero, doctora, sería que había que bajarnos un poquito de nuestra nube, como dicen, y asumir las cosas. O sea, sí somos trabajadores altísimamente especializados y que hacemos labores que, en el caso de cosas muy especializadas, a lo mejor nadie más en el país o 5 personas en el país podrían realizar, pero eso no deja de ser un trabajador. Así es, doctor, muy de acuerdo con todo lo que acaba de comentar. Y un punto importante que también me gustó que mencionó, que habló sobre un colegio que se encarga de evaluar a un investigador y que carece de personalidad jurídica. Pero esto lo vemos que se replica en varios lugares. ¿Por qué la insistencia en evaluar a un trabajador especializado, el cual pues constantemente, digo, se prepara porque el ser investigador no se detiene en lo que terminó de sus estudios, sino todo el tiempo está evolucionando, está adaptándose a las nuevas tecnologías, nuevos métodos? Entonces, ¿por qué insistir en que exista un grupo colegiado que insiste en evaluar a este trabajador especializado? ¿Usted qué opina en esta parte? Mire, yo creo que es un problema multifactorial. Originalmente, hace, no sé, como le digo, hace 40 o 50 años, los trabajadores ATM se organizaron como gremio y obtuvieron la redacción de sus condiciones generales de trabajo. Y los investigadores no. Y entonces tendría que haber alguna manera de regular nuevamente el trabajo. ¿Por qué? Pues porque un trabajador o un investigador llegaba a tal hora, daba clases, atendía a sus alumnos, publicaba un artículo, se iba a su casa y recibía un salario. Pero no había un reglamento que dijera cómo se le tenía que evaluar o cómo se le tenía que promover. eh, y entonces, por eso fue que la idea del doctor Martínez Palomo fue de establecer el estatuto de personal académico, en donde se ponían reglas para esto. Y yo no considero que esté equivocado, yo considero que es una buena idea haber decidido que esa evaluación era por puntos. A ver, si tú gradúas un estudiante de maestría, eso te va a contar 5 puntos. Si gradúas un estudiante de doctorado, eso vale 10 puntos. Si publicas en una revista del más alto impacto internacional, en el llamado Journal Citation Reports, te va a contar 5 puntos. Pero si lo publicaste con tu vecino de cubículo, pues entonces les va a contar 2,5 a cada quien, etcétera. Y la meta es juntar 20 de esos puntos cada 2 años. Hasta ahí todo me parece bien. La cuestión empezó a degenerar porque ¿quién puede evaluar? Por ejemplo, yo como investigador de ingeniería eléctrica, pues sí me causa un poco de escozor que me evalúe un biólogo o un químico o alguien de un área completamente diferente, ¿no? Que a lo mejor no sabe el gran impacto que tiene la revista en la que yo acabo de publicar. Entonces, eh, por eso se formó o sea, o por eso la evaluación es de cada colegio. Es decir, por ejemplo, los de matemáticas se reúnen y evalúan, los matemáticos evalúan a los matemáticos, los físicos evalúan a los físicos. Aquí los de ingeniería eléctrica nos evaluamos entre nosotros. Y hasta ahí todavía puedo aceptar que eso sea no tan mala idea. Todavía puedo aceptar que hasta ahí está bien. El gran problema es cuando ya eso se mezcla con la estabilidad laboral, cuando ya se le quiere otorgar al colegio, por ejemplo, vamos a poner mi caso, al colegio de ingeniería eléctrica donde yo pertenezco, donde ya se le quiere otorgar la facultad de decidir si el Sinvestar me debe contratar o no. Yo pienso que ahí ya lo que era antes algo que podía ser hasta bien visto, como era emitir una opinión de mi trabajo académico, hasta ahí estoy de acuerdo, pero ya decidir que me contraten o que no me contraten, pues yo creo que ahí sí ya, yo digo que eso ya es materia del contrato y ya no es de la evaluación académica. Si me deja extenderme un poquito más en esta Adelante. respuesta. Por ejemplo, usted me comentaba hace rato en conversación privada que en los institutos
de salud, existen en algunos de ellos ciertas becas o ciertos estímulos. Aquí también, en el Simvestab también, de hecho, yo creo que fácilmente el 40%, si no es que el 45% de mi salario está conformado por becas, por las famosas becas de productividad, de exclusividad y de productividad. Bien, si yo no produzco suficiente, y eso nos lo dijo la jueza, el patrón sí tiene la autoridad para retirarte esas becas, para decir, oye, yo te contraté, te estaba yo pagando una beca porque estabas produciendo tantos artículos cada 2 años y los dejaste de producir, te voy a tener que retirar esa beca. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿por qué por eso te van a despedir? Ese es el gran conflicto. Yo sí reconozco que un colegio de profesores, de colegas míos, pueden tener autoridad para opinar sobre si mi trabajo es bueno o malo, pero donde yo creo que ya se rebasa el tope es cuando ellos también deciden si me van a contratar o no me van a contratar. Yo creo que eso ya es un asunto netamente laboral. Así es, muy de acuerdo. Y me llama la atención, digo, ahorita que pasamos el 8M, que se está impulsando la equidad y todo, ¿por qué a las mujeres investigadoras, que les cuesta tanto trabajo ser madres, ser trabajadoras, tener productividad y ahora no exista todavía una evaluación, o sea, que nos permita desarrollarnos como mujeres, ¿no? ¿Sí? En todo el ámbito de su palabra. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, pues el caso que platiqué aquí, afortunadamente me Ujú. guardé bien de no identificar a la persona concernida, pero pues a mí sí me parece escandaloso, ¿no? Que si la pobre compañera no puede levantarse de su cama y aparte la despiden del trabajo, pues o sea, sí es un escándalo. Comentaba yo, comentaba yo que hoy en la mañana firmamos la renovación del contrato colectivo o el nuevo convenio de revisión del contrato colectivo. Y pasó una cosa curiosa. A pesar de que ya habíamos llegado a un acuerdo con la dirección del Sinvestab, la conciliadora, que es una persona que tiene pues la máxima experiencia en este tipo de relaciones, nos recordó de que ahora por ley, por el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, las dos partes, tanto el patrón como los trabajadores, o en este caso el sindicato, estamos obligados a formar una comisión mixta de equidad de género. Entonces, pues desafortunadamente las cosas no se mueven a la velocidad que debieran, pero eh, pues yo algún día espero que pronto lo logremos ver. Yo coincido con usted en que eh, no hay mejor manera de promover la equidad de género que dando eh, oportunidades o ayudas o recursos que permitan a una madre, por ejemplo, no dejar de atender a sus hijos y, y al, y al mismo tiempo continuar con su actividad sustantiva. Pero sí, coincido con usted que es terriblemente complejo hacer ambas cosas simultáneamente. Así es. Y bueno, me comentaba que está en espera del fallo, ¿no? Del amparo. Sí, así es. Eh, ¿Cómo ve el panorama? ¿Cuál es de cómo está moviéndose ahorita la situación? ¿Cómo ve usted el panorama hacia el Sinvestab y hacia su contrato? Mire, aparte a ver, en el ámbito judicial, una jueza altamente especializada, la jueza Karen Pérez, de quien hablaba yo hace rato, nos dio la razón y dijo que ella veía con simpatía el trabajo del Sinvestaba, la institución, pero que sí estaban cometiendo aquí un atropello. Eso dijo ella. Por otro lado, en el caso de los investigadores a los que no se ha renovado contrato, en todos los casos hemos logrado ganar el juicio. Entonces, eso quiere decir que no solo es la juez Karen, sino que hay diferentes jueces que comparten el mismo punto de vista. Eso en cuanto al Poder Judicial. Por mi parte, aparte de nuestro apoderado legal, el maestro Carrasco, yo mencionaba hace rato al doctor Nava.
a quien la UPAC ha contratado en algunas ocasiones para ciertas tareas más muy específicas, inclusive de redacción de documentos o cosas por el estilo. Y su opinión coincide con esto que le acabo de decir. Él dice, mire, doctor, en condiciones normales no habría manera de que ningún tribunal colegiado eh, echara para abajo la resolución de la jueza. Ujú. Pero desafortunadamente, sin poner en duda la probidad o buenas intenciones de los nuevos jueces que van a entrar de los jueces y magistrados que van a entrar en funciones a partir a partir del mes de septiembre, pues son nuevas personas, ¿no? Y como dicen, cada persona es un mundo. Entonces, mi conclusión sería que en el enfoque clásico de los jueces laborales, las perspectivas es casi la certeza de que íbamos a ganar en definitiva el amparo. Pero, pues aquí viene el elemento de incertidumbre, ¿no? Que como le decía, por ejemplo, si hay tres magistrados en un tribunal colegiado, con que cambien a uno de ellos, pues el nuevo magistrado se va a tomar 6 meses para conocer el asunto y volver a leer todo y pues es eso, es incertidumbre. Entonces, eh, si esto no hubiera pasado, si no hubiera habido la reforma al Poder Judicial, yo apostaría triple contra sencillo de que ganábamos el, este, el juicio, en definitiva. Ahora, con la reforma judicial, digo que ya no estoy tan seguro pero bueno, pero por otro lado, pues sería un escándalo que no ocurriera, porque sería que un tribunal colegiado dice, a ver, la ley aplica para todos, menos para los trabajadores del Ajá, CIMES. O sea, como que también no tiene sujetarse. de dónde sujetarse, exactamente, sí. Em, Generalmente, bueno, más bien no generalmente, la ley marca que un trabajador, pues bueno, tiene las condiciones o está contratado para hacer ciertas actividades, pero el jefe o el patrón está obligado a proporcionar los recursos necesarios para que se cumplan esas labores. En el caso de los investigadores, ustedes están evaluados de manera equitativa, es decir, eh, la productividad que se les pide es acorde con las facilidades que otorga la institución, llámese espacio, equipos, eh, compra de Personal, material, personal, personal. exacto, exacto, en todos esos aspectos. Mire, eso yo diría que es una torre de Babel en donde no solo cada departamento, sino cada investigador es un caso particular. Porque los laboratorios, auxiliares de investigación que trabajan con un investigador, secretarias en plural que trabajan con un investigador, son cosas que se construyeron durante muchísimos años y a veces, o muchas veces, lamentablemente, a libre albedrío del director. Que si el profesor fulanito, pues en su momento era muy famoso y reconocido y el investigador fulanito le decía al director, oye, pues es que para continuar con ese ritmo de trabajo, con dos auxiliares de investigación no me basta y necesito un tercero. ¿Y sabes qué? Yo publico tanto que una secretaria no es suficiente, necesito dos secretarias. Y por ejemplo, vemos gente con menos antigüedad en el Sinvestab, como yo, por ejemplo, que en una sección de 9 investigadores tenemos que compartir a dos secretarias y tenemos que compartir a eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco auxiliares de investigación. Entonces, grosso modo, a cada quien nos toca nos toca una cuarta parte de secretaria y medio auxiliar. Entonces, eso es terriblemente heterogéneo en todo el Sinvestab, el personal. En el espacio, es que depende de lo que haga cada quien. Por ejemplo, los matemáticos tienen un edificio muy bonito, moderno, funcional, y no tienen ningún laboratorio, por obvias razones, ¿no? Porque pues su trabajo no lo requiere. Yo
Eh, una de mis líneas de investigación es el control de grupos de robots aéreos y pues para eso, aunque sean condiciones controladas dentro de una cierta nave, tenemos que volar drones. Entonces, por obvias razones, pues sí tengo asignado un espacio más grande que comparto con otros investigadores. En espacio, yo creo que, salvo, salvo algunas excepciones de investigadores que cuentan con demasiado espacio y algunos que cuentan con muy poco, yo creo que en general el espacio, es mi juicio personal, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que eso se salva. Usted mencionaba un punto y yo voy a mencionar otro. Un punto que sí nos ha pegado horriblemente son es la reglamentación que el gobierno federal impone para adquisición de TICs, de tecnologías de la información y las comunicaciones. Por ejemplo, tenemos un departamento de comunicación y mis amigos del departamento de comunicación se quejan amargamente porque dicen, pues es que todo mi presupuesto, yo lo utilizo para comprar computadoras, comprar módems, comprar fibra óptica, comprar concentradores. Y si el gobierno federal no me permite comprarlo, pues entonces eso, o no tener presupuesto, pues es lo mismo, porque aunque me den presupuesto no puedo comprar nada. Yo mismo sufro con eso. Le comentaba que trabajo con control de grupos de drones, aeronaves pequeñas no tripuladas, este, y hay que ser terriblemente cuidadoso porque el mismo equipo, dependiendo de lo que el proveedor ponga en su descripción del equipo, un contador por ahí perdido en alguna oficina del Sinvestab puede decidir que eso es un consumible, entonces eso no es inventariable y lo puedo comprar. Y si la definición cambia un poquito, el mismo contador puede decidir, ah, no, pues es que eso es equipo inventariable, doctor. Y usted no tiene partida 5,000, entonces el Sinvestab no lo puede comprar. Entonces, yo pienso que ese es el talón de Aquiles de la investigación en el Sinvestab y yo me atrevo a decir que en todo el país. Usted sabe que también hay los famosos proyectos del CONACYT, ¿no? De ciencia básica, de ciencia de frontera, etcétera. Yo me acabo de enterar que existe algo así que yo no sabía, como el techo presupuestal de la institución para ciertas partidas, venga de donde venga el dinero. Entonces, si el Sinvestab en cierto rubro ya alcanzó su techo presupuestal, aunque yo tenga 2 millones de pesos disponibles, no los puedo gastar porque ya se excedió el techo. Pero por otro lado, el CONACYT me dice, a ver, yo te di este dinero para que lo utilizaras en 2024 y no lo utilizaste. Entonces, ¿sabes qué? Regrésamelo. Entonces, yo digo que ese es la parte más crítica, la compra de equipo, la compra de reactivos y compra de computadoras. Todo lo que es compras es terriblemente complicado, es un dolor de cabeza. Y bueno, dentro de su sindicato también están contemplando la falta de ética o esas actividades que de repente sí surgen. Eh, por ejemplo, en ocasiones, nosotros buscando lineamientos, pues realmente se dan recomendaciones cuando hay una falta de ética, pero creemos que es algo como incoherente que una persona que hace realmente una falta de ética, pues no sea, pues no sé, como prevenida, ¿no? De que no vuelva a incurrir en esto. Y en cambio, una persona, porque no alcanzó una productividad, porque a lo mejor este no fue su año, no siempre se puede alcanzar la misma productividad. Digo, puedo ser muy productiva. El año pasado a lo mejor logré sacar 5 artículos, pero no siempre me da los experimentos, todo para sacar otra vez 5 artículos, ¿no? ¿Sí? Esa es la vida que siempre vive el investigador. Pero entonces, que sea castigado porque no alcanzó una productividad y que no se, y que sea sancionado tan severamente, ¿no? Casi marcado a, en comparación de una falta ética, ¿no? ¿Es usted qué opina?
Yo digo, doctora, que es una excelente pregunta y tiene muchas aristas. Eh, el sindicato eh, no puede sancionar a ningún agremiado más allá de expulsarlo del sindicato. Las sanciones previstas estatutariamente son este, un extrañamiento por escrito, una suspensión de 15 días en sus derechos y obligaciones o la expulsión del sindicato. Ok. Eso es todo lo que el sindicato puede hacer. Eh, si la falta de ética o de acoso o de lo que usted me diga es tan grave que merece la rescisión del contrato y en esos casos, pues inclusive dar vista a la Secretaría de la Función Pública o inclusive en los casos extremos a la Fiscalía General de la República. En esos casos, quien tiene que proceder es el patrón, en este caso el director general del Sinvestad. Y aquí hay una cosa que a muchos colegas, hablo colegas hombres y mujeres, no les gusta. Oye, pero es que si a fulanito lo acusaron de tal conducta horrible, ¿cómo es que tú como sindicato lo estés defendiendo? A ver, yo no lo estoy defendiendo y yo, digamos, a un acosador o a un abusador jamás lo voy a defender y voy a promover inclusive que sea expulsado del sindicato. Pero una cosa es que una persona acuse a alguien y otra cosa es que sea culpable. Yo como sindicato, si el profesor X es acusado por la estudiante Y de haber tenido una conducta inadecuada, por supuesto que si eso es cierto, yo no lo apruebo y yo mismo voy a promover que el profesor en cuestión por lo menos sea expulsado del sindicato. Pero lo que sí tengo que cuidar, porque está en los estatutos del sindicato, es que tenga un proceso justo. Es decir, que se le instruya un acta administrativa, que en el acta administrativa esté acompañado por un representante del sindicato, para que todos sus derechos sean respetados. Y si eventualmente se demuestra que el profesor es culpable de tal o cual cosa, por supuesto que el sindicato no lo va a defender. Pero sí es obligación del sindicato asegurarse de que el proceso sea justo, ¿no? Que no haya un linchamiento, ¿no? Como la estudiante o como la secretaria X dijo que tú hiciste tal y tal cosa, pasado mañana te rescinde el contrato. Pues no, o sea, primero tienes que instruir un acta administrativa. En el acta administrativa la parte ofendida trae a sus testigos o sus pruebas, la persona acusada trae sus testigos y sus pruebas, y con base en eso el director puede formarse una idea y tomar la mejor decisión. Eh, eh, entonces, o sea, me extiendo para que quede claro. O sea, el Sí, gracias. sindicato no es que proteja alguien que incurre en ese tipo de conductas deleznables, ¿no? Pero el sindicato sí está obligado a que haya un proceso justo, ¿no? Ujú. El debido proceso, El sí. debido proceso, el debido proceso, el debido Ujú. proceso. Y si me permite, nada más abundar, el Sinvestab tiene pocos años que instauró un comité de ética y protección de conflictos personales, en donde se pueden presentar denuncias. Y también hay un proyecto muy nuevo que se llama Código C, que se dedica a tratar todas esas cuestiones de capacitación al personal e inclusive a los estudiantes sobre una correcta perspectiva de la equidad de género. Y por último, aquí usted me corrige, ya no recuerdo si ya lo mencioné o no, que la conciliadora nos recordó que debemos incluir en nuestro contrato la formación de una comisión mixta junto con la patronal para promover la cultura de género en la institución. Ujú. Sí, efectivamente. Sí. Ok. Ya por último, doctor, me gustaría que hablara un poco de de los puntos principales que están pidiendo como características propias de su gremio. O sea, entiendo bien que, bueno, claro, ustedes no van a pedir premio de puntualidad, pero sí hay algunos puntos, ¿no?
de condiciones Ujú. en términos generales que van a aplicar en su contrato. A grandes rasgos, como, ¿cuáles serían las esenciales, doctor? Mire, como les decía nuevamente, hoy en la mañana firmamos ya el convenio. Algunas de las prestaciones que pedíamos y que nos fueron negadas, este, algunas era, por ejemplo, de la que sí gozan los trabajadores ATM y nosotros no, es que los trabajadores que sean padres o madres de niños en edad escolar de 5 a 12 años, eh, el Sinvestab cubra o ofrezca más bien, perdóname, ofrezca un curso de verano para dichos niños, ¿no? Y entonces no logramos que dicha prestación sea extensiva a los hijos de los investigadores. Buscábamos otras dos prestaciones eh, que yo digo que sí eran netamente académicas. Un apoyo anual para la compra de libros científicos y un apoyo anual para inscripción a sociedades científicas. Ujú. Desafortunadamente en esta ocasión tampoco lo conseguimos. Y entre mis argumentos con el patrón era que la inscripción a sociedades científicas de alguna manera también beneficia a la institución, porque usted sabe que muchas sociedades en sus congresos regionales o mundiales ofrecen inclusive tarifas reducidas para los miembros de la asociación, ¿no? Ujú. Así es. Pero no pudimos hacer eso. Eh, aparentemente hay una circular de la Secretaría de Hacienda que prohíbe crear nuevas prestaciones si no hay una solicitud de autorización previa. Mm. Entonces nosotros lo que pedíamos es, bueno, pues está bien, entiendo que ahorita no puedas otorgar esa prestación porque sería nueva y tú tienes prohibido crear una prestación. Ok, vamos a pactar que vas a hacer la solicitud, ¿no? Ujú. Uno no podemos adivinar el futuro, ¿no? Qué tal si pasa? Entonces, déjeme recordar rápido, me parece que en esta ocasión solamente, bueno, una más le voy a mencionar. Entonces, pedíamos el curso de verano para hijos de investigadores, para niños o muchachos entre 5 y 12 años. Pedíamos el apoyo anual para compra de libros y para inscripción a sociedades científicas. Y el Sinvestab tiene una prestación que cuando alguien se jubila, se le paga un cierto número de días de salario por cada año trabajado. Pero el Sinvestab, a diferencia perdón, la UPAC, a diferencia del SUTSIEA, pues los profesores prácticamente fallecen en funciones. ¿Por qué? Por las raquíticas pensiones de jubilación que ofrece el ISSSTE. Entonces mucha gente dice, no, pues yo ¿para qué me jubilo si me voy a andar muriendo de hambre? Entonces, pedíamos que tal vez pudiéramos ese número de días por año trabajado, incrementarlo en un día por cada año trabajado. Yo tengo 32 años de antigüedad en el Sinvestab, pero hay un profesor que debe de rondar los 60 años de antigüedad en el Sinvestab. Entonces pedíamos hacer ese experimento y podíamos ponerlo inclusive como un transitorio en el contrato, que ese plan aplicaría solamente por el año 25 y 26, ¿no? Y en el 27 ya vemos si funcionó o no funcionó. Entonces pedíamos aumentar un día esa prestación para ver si eso fomentaba que la gente aceptara jubilarse. También en caso de compañeros que fallecen en ejercicio de sus funciones, hay una ayuda para deudos que corresponde a un cierto número de días por año trabajado. Entonces también, eso no era para fomentar la jubilación, pero sí era como una ayuda para los deudos, de decir, bueno, este, ¿por qué no aumentamos eso en un día por año trabajado? Y si alguien trabajó 30 años, pues eso son 30 días, entonces es un mes de salario que ya no es despreciable y que puede ser de ayuda para los deudos. Desafortunadamente aquí me hace usted entristecerme porque estoy hablando de las prestaciones que no logramos en esta ocasión. Pero más o menos ese era el talante de las cosas que pedíamos y que desafortunadamente no logramos. Bueno, pero lograr un contrato colectivo es un gran paso. Pero Eh, por supuesto, sí. ajá, entonces.
es reconocimiento, es respeto, es estabilidad, pues es un logro realmente. Entonces, pues por toda su lucha, por todo su tiempo que han dedicado, eh, y sobre todo a informar a compañeros, ¿no? Y ahora pues informando a la sociedad, informando también a muchos compañeros que están viendo este programa, pues le agradezco, doctor, su participación. ¿Algo más, alguna conclusión con la que quiera terminar? Pues nada, más que agradecerle a usted, doctora Alejandra Contreras, a la doctora María Maldonado por haberme extendido una cordial invitación a acompañarlas. Eh, Reiterarle que platicamos en privado antes de esta entrevista y pues yo me pongo a su disposición si puedo ayudar o opinar o asesorarlos en cualquier asunto sindical y quedo comprometido, como usted me dijo, a en el futuro una charla no sobre asuntos sindicales, sino tal vez sobre temas más científicos, ¿no? Gracias, doctor. Y pues tiene aquí las puertas abiertas. Es bienvenido para hablar tanto del tema sindical que nos atañe a nosotros como investigadores y académicos que forman parte de este programa. Y pues también que nos cuente un poco sobre cuál es su actividad científica y que la sociedad pues conozca un poco, ¿no? De qué es lo que hace un investigador, pues en su ámbito, ¿no? Llámese laboratorio, llámese espacio de trabajo y que bueno, pues es un mundo realmente en el que nos sumergimos, es una especialización de la cual, pues digo, contamos ahora ya con una presidenta que realizó investigación y pues qué más, qué mejor que la gente sepa a qué nos dedicamos y cómo avanzamos dentro de un poquito de contribución en cuanto a lo que podamos hacer, ¿no? Ya sea artículos, formación, contribución a la sociedad, un poquito de todo. Lo haremos sin duda, en algunos meses para no aburrir a su audiencia. Y si me permite, quiero terminar recordando nuestra página web por si alguien tuviera algún interés en las actividades de nuestro sindicato, de la Unión del Personal Académico del CINVESTAB. Nuestra página es muy sencilla, upac.mx. Y ahí está toda la información, un poco de historia, etcétera. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, con esto finalizamos el programa. Y bueno, sin antes agradecer a Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior, a Martín Esparza Flores, secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas, por su colaboración y apoyo para la realización de este programa. Y en la transmisión, a Ney Vázquez. Su servidora, Alejandra Contreras. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, buena tarde.